Muy buenos días con todos. Hoy vamos a iniciar la clase con segundo BGU. Vamos a esperar unos minutitos para proceder. Bueno, ya esperamos unos 2 minutitos. Vamos a proceder con la clase. Nuestro tema es la verdad y concepciones sobre la verdad. Como siempre, vamos a proceder con el concepto y después con la explicación. Dice, concepciones sobre la verdad. Podemos definir a la verdad como la educación de la realidad conocida en la conciencia cognoscente. La verdad sería entonces la unificación entre la realidad tal como es y la idea que el sujeto se forma a raíz de la percepción. Dependiendo del énfasis que se haga dando el sujeto o hacia el objeto, podemos identificar distintos modos de concebir la verdad, siendo los básicos: correspondencia, interpretación y juego de poder. La verdad fue entendida más que todo, como dice en el libro, por los antiguos griegos, como aletheia, que puede traducirse como la sinceridad de lo que percibimos como real, aunque literalmente significa algo como evidencia. Fue Martín con una nueva interpretación de la aletheia como una averiguación o intento de comprender la verdad. De acuerdo con esto, segundo sentido, buscamos con afán la verdad porque lo necesitamos para nuestra propia subsistencia. Y no viene a nosotros como algo dado o regalado, sino que debemos buscarlo, debemos elucubrar, investigar, indagar para incrementar nuestro conocimiento. Verdad y opinión. A pesar de que hoy día el conocimiento es un concepto unívoco, es un diálogo de la República.
Platón plantea su teoría del conocimiento más elaborado, en la que distingue dos tipos de conocimiento según su perfección. Doxa, que es el conocimiento imperfecto que podría traducirse como opinión. Episteme, que es el conocimiento perfecto que resulta del recuerdo de las ideas innatas. Y esta definición es afín a la letía. En la parte de aquí, como vemos, visualiza lo que es una imagen. La imagen representa una ilusión óptica, conocida como la ilusión de las varillas posibles o varillas de Penrose. La imagen que vemos muestra a un hombre confundido que está pensando en la figura de las varillas de madera que refleja aquí. La figura está dibujada que parece tener de un lado cuatro varillas en un extremo y tres en el otro, lo que genera la pregunta y la confusión en, en el observador. Esta ilusión se basa en una perspectiva imposible. El cerebro intenta interpretar la imagen 2D con un objeto 3D. Es coherente también. Para la forma en que las varillas se conectan en un extremo, no coincide con la forma en la que se conectan en el otro, ¿verdad? Esto crea una paradoja visual donde el número de las varillas parece cambiar, haciendo que la figura sea imposible en la realidad. Estaba buscando una imagen para poderles dar otro ejemplo, pero las imágenes que encuentro se encuentran distorsionadas, entonces ya sería algo que les enseñaría otro día. Vamos entonces con la verdad, con secciones sobre la verdad. ¿Qué entendemos con secciones sobre la verdad? Se podría decir que también varían según si se basa en la correspondencia, lo que se dice se ajusta a la realidad, y la coherencia, lo que se dice no contradice otras verdades aceptadas. El consenso, lo que es aceptado por la mayoría y la utilidad práctica, y lo que funciona también podría decirse que es útil.
Deme un segundito. También existen distinciones entre la verdad adjetiva, independiente del observador, o subjetiva, que también es dependiente del individuo, absoluta universal o inmutable, y también puede ser relativa, dependiente del contexto. Vamos a hablar también sobre las teorías filosóficas de la verdad. En esas teorías filosóficas de la verdad también abarca lo que es la teoría de la correspondencia. ¿Por qué? Porque sostiene que es un enunciado y que es verdadero si se corresponde con la realidad. Un ejemplo, es la adecuación entre el entendimiento y la cosa, como propusieron Aristóteles y Tomás de Aquino. Otra teoría filosófica de la verdad sería la teoría de la coherencia. ¿Por qué? Porque es un enunciado que es verdadero si encaja y no contradice a otros enunciados que ya forman parte de un sistema de creencia. Otra teoría es la teoría del consenso, porque es un postulado y que es verdadero si es aceptado por todos los miembros de una comunidad. Otra teoría sería la teoría pragmatista, porque la verdad se define por la utilidad o lo que funciona en la práctica. Una idea es verdadera si es beneficiosa o también resuelve un problema. Hablemos también sobre los tipos de verdad. En los tipos de verdad encaja lo que es la verdad objetiva, la verdad subjetiva, la verdad absoluta y la verdad relativa. La verdad objetiva existe independientemente de las creencias o percepciones humanas, como en la ciencia. La verdad subjetiva depende de la perspectiva, opiniones y sensaciones individuales. La verdad absoluta es universalmente válida y que no cambia con el tiempo ni el contexto. La verdad relativa es válida solo dentro de un contexto particular. También sería una perspectiva cultural para un individuo, determinado. En el libro habla sobre las concepciones sobre la verdad. También tenemos otras concepciones que serían la verdad como desocultamiento, la verdad como veracidad, la verdad como confianza o la verdad en la política y la sociedad. La concepción griega clásica o la verdad como el acto de sacar a la luz lo que está oculto, la verdad como veracidad, la correspondencia entre lo que se dice, se cree y lo que es, la verdad como confianza, que desde un punto de vista hebraico, la verdad es un valor vinculado a la seguridad y también a la confianza. La verdad en la política y en la sociedad se considera una idea que puede ser impuesta por la clase dominante para mantener su poder y perpetuar un sistema solar. En la esquina de aquí podemos ver también un concepto pequeño que dice, para el filósofo español José Ortega y Gasset en los años 1883 y 1955, la verdad era una necesidad intrínseca, natural en el ser humano, puesto que sin la verdad el error nos llevaría inexorablemente al fracaso y al fracaso a la muerte. De allí que la verdad sea una necesidad vital para el ser humano. El ser humano también puede definirse como el ser que necesita absolutamente el de la verdad,
Pues si la verdad quedaría a la deriva, extraviado en los laberintos del error y la materia, así la verdad le otorga la dirección a seguir para no morir y afirmar su conocimiento para su supervivencia. Si para José Ortega y Jacé la verdad que es una necesidad intrínseca, ¿por qué? ¿Por qué creemos que es así? ¿O por qué dicen que es así? Como dice en el libro, porque al igual que el hombre, la verdad también es una parte esencial en la vida. La vida sin la verdad no es vivible, y la verdad solo existe a través de la vida y en función de ella. Para él, la filosofía es una forma de entender la vida y el mundo. También es el ejercicio del intelecto que surge de esta necesidad de ser. La vida sin la verdad no es vivible. ¿Por qué? Porque Ortega enfatizó que la verdad no es una entidad abstracta, sino una necesidad vital para el ser humano. Sin ella no se puede vivir completamente. Una verdad recíproca. ¿Por qué? Porque la verdad y el ser humano son recíprocos. Sin hombre no hay verdad, pero viceversa. Sin verdad no hay hombre. Esto significa que la verdad está en constante interacción con la vida. La filosofía como necesidad es considerado que la filosofía surge de la necesidad de entender el mundo y que también es un nivel más profundo del deseo del ser lo que es. Este ejercicio intelectual es una forma elevada y esencial para el acto de vivir. Cada persona sabemos que tiene su punto de vista particular de la realidad. No hay verdades atemporales, sino perspectivas de la realidad. Se mantiene distante de relativismo o dogmatismo. No puede existir una realidad que vista desde cualquier punto de vista que resulte siempre idéntica. Y esto mismo ocurre con el conocimiento. ¿Qué teoría creen que sostiene este Ortega y Gasset? La concepción sobre la vida humana constituye al nervio principal y la teoría que sostiene Ortega y Gasset es la metafísica existencial. Según él, el ser del hombre es una realidad radical. Radical porque todos los demás tipos de realidad física y espiritual también dependen de la existencia del ser humano. Ahora, ¿cuál creen que sería la realidad para Ortega y Gasset? La verdad que tengo entendido es que la realidad está en el yo con las cosas, no siendo el yo ni las cosas algo acabado o independiente, sino dependiente ambos de su constitución y desarrollo. Entonces, esa relación mutua del sujeto y del objeto se da en la vida y que por ello este se podría decir que es el fundamento de toda la realidad. Ahora, ¿cuál es la frase de Ortega y Gasset sobre la vida, sobre la verdad? En el libro, como vemos, también habla sobre eso, que sin hombre no hay verdad, pero viceversa. Sin verdad no hay hombre. Eso sí dice aquí. Se podría decir que eso también puede definirse como el ser que necesita absolutamente de la verdad. Y al revés, que la verdad es lo único que esencialmente necesita el hombre. Y su única necesidad incondicional sería un prólogo para alemanes.
Ortega también pensaba que los conceptos esenciales de la filosofía también debían ser sustituidos por los descubrimientos de la filosofía raciovitalista, porque donde antes se decía ser, ahora había que decir la realidad radical de cada vida humana, donde se decía existir, había que decir vivir, donde se decía coexistencia. ¿Qué creen que se dice donde había coexistencia? Había que decir convivencia. Ortega, como Descartes, buscaban una realidad donde apoyar más que todas las verdades de la vida. Pero frente a este, no salía de la duda metódica, ha afirmado que la realidad primera de la que puede partir la inteligencia humana en el pensamiento, más exactamente el pensamiento dudoso, sino que afirmaba que lo primero que el hombre encuentra cuando se ponía a pensar de la realidad es a sí mismo viviendo y que por lo tanto la realidad radical, aquella en la que los demás realidades radican, es la vida humana de cada cual. Este es el ser del que debe partir la filosofía. Se dice Ortega, su obra también estuvo marcada desde mediados de los años 20 por el intento de descubrir esa realidad radical y más que todo también para explicarla sobre su presencia, su modo también de estar en el mundo. Para Ortega lo primero que se puede decir de la vida es que es una fatalidad, porque a nadie ha pedido la vida, sino que nos encontramos viviendo, arrojados en la existencia. Pero también de esa fatalidad, la vida es libre. ¿Por qué? Porque no se nos ha hecho y que cada uno tenemos que hacernos la propia, que es por tanto la libertad dentro de la fatalidad y la vida que es un drama, un quehacer que da mucho que hacer, porque uno no puede abandonarse de la existencia, sino que necesita un mínimo de esfuerzo para sobrevivir. Eso es lo que vemos día a día y de lo que caracteriza la vida humana es estar puesta a algo. Ortega más que todo también había encontrado en Aristóteles la idea de que la vida es como un arquero que tiene un blanco. La pregunta, y se pregunta Aristóteles, es que si nos vamos a buscar a nosotros en un blanco para nuestras vidas, cuando el arquero lo busca para su flecha y que conocía bien el pensamiento aristotélico, entendió la vida como una vis activa, una fuerza encaminada hacia algo. ¿Hacia qué creen que había encaminado? Hacia el futuro. Por eso diría Ortega que la vida es futurición, en el sentido de que está proyectada hacia adelante. Esa proyección también se hace desde un presente, que es el futuro de un pasado previo, porque la vida es más que biología y biografía. El hombre, por tanto, dirá Ortega que es una de las expresiones últimas de la filosofía. También no tiene naturaleza, sino que tiene historia. Por lo que la naturaleza es una de las cosas que también es la historia del hombre. Lo que definía también la crisis para Ortega es que Ortega había encontrado la expresión que definía la época y que la filosofía partía de un dato objetivo y que el tremendo crecimiento de la población de Europa en el siglo XIX luego lo habían analizado al hecho del lleno,
de que todo hubiese lleno de gente, los cafés, los cines, los teatros. Eso le parecía a Ortega que no era normal. Unos cuantos años atrás, aunque la población era más o menos la misma, ahora la gente se había lanzado en la calle y empezaba a gozar de unos lujos que a muchos les había estado vedados durante siglos. De un lujo en especial, el ocio, que aunque esto no se le decía exactamente a Ortega, este lleno significa que había subido el nivel histórico y que la gente también disponía ahora de un mayor bienestar, que unos años atrás se podía dedicar a gozar de la vida, por lo menos en algunos ratos de esparciamiento. Pero había que analizar bien el hecho, porque también presentaba su cara negativa la relevación de las masas que había dado lugar a un tipo de hombre y que tenía una psicología del niño mimado porque también quería gozar de todo y se creía con derecho de todo, pero tampoco era capaz de entender el esfuerzo del bienestar occidental de la década de los años 20 y que había suponido que el proceso histórico y de la acumulación del saber científico, de la tecnología y de la ciencia política. Bueno, sin más que decir, hablamos sobre las concepciones sobre la verdad y también estuvimos hablando sobre Ortega y Gasset. ¿Qué decía Ortega y Gasset? Que la verdad que era una necesidad intrínseca y que el ser humano también podía definirse como el ser que necesita absolutamente de la verdad, pues sin la verdad quedaría a la deriva. Muy buenos conceptos, la verdad. Bueno, nos vemos la siguiente clase. Espero tengan un bonito día y fin de semana. Un bonito día, disculpen. Nos vemos el día de mañana